Bienvenidos a la filosofía aplicada en la vida. Hoy vamos a irnos al principio, de dónde surgió la filosofía y por qué todavía hoy en día es tan importante. Vamos a aprender qué es el humanismo clásico y cómo pasamos del mito al logos y por qué los presocráticos y socráticos siguen presentes hoy en día. Humanismo. El humanismo es una corriente de pensamiento que coloca al ser humano en el centro de la reflexión filosófica, reconociéndose como un ser dotado de dignidad, razón, libertad y capacidad filosófica para transformar su propio destino. El humanismo clásico sostiene que cada persona posee inteligencia, sensibilidad y facultad de buscar la verdad por sí misma, sin depender únicamente de autoridades externas. El humanismo no solo impulsa el estudio crítico de los textos antiguos, sino que también fomenta el desarrollo de la autonomía intelectual, invitando así a las personas a pensar por sí mismas, a dudar, a argumentar y a buscar respuestas mediante ese proceso. Y la observación y el razonamiento. Gracias a esta forma nueva de ver al ser humano, se sienten las bases de gran parte de la cultura occidental moderna. En resumen, el humanismo nos da un inicio a una etapa en la que se reconoce la grandeza y el potencial del humano, invitándolo a vivir con conciencia y con libertad, curiosidad y un profundo sentido ético. Los griegos nos enseñaron que no todo se explicaba con mitos. El logos significa razón, discurso y orden, y fue el momento shock de la filosofía. Es cuando empezamos a buscar causas reales a las cosas y principios universales y explicaciones racionales a los eventos que nos sucedían. El logos dio como resultado el surgimiento de la ciencia, la ética, la política y también la manera en la que actualmente hoy en día resolvemos los problemas a los que nos enfrentamos. Bueno, ahora vamos a hablar de los presocráticos. Ellos fueron los primeros pensadores que trataron de entender y explicar el mundo con ideas racionales. Por eso se les conoce como los primeros científicos y filósofos. Cada uno de una manera distinta de explicar y entender las cosas que están hechas nuestra realidad y cómo funciona. Por ejemplo, Tales decía que el agua era el principio de todo, o sea que sin agua no había vida. Anaximandro hablaba del apeirón, lo que significa lo ilimitado o lo indefinido, o sea, una especie de origen que no tenía una forma concreta al final. Anaximandres pensaba que el aire era la esencia vital del mundo y que daba vida, movimiento, todas las cosas que nos rodean en este mundo. Heráclito creía que todo cambiaba constantemente y en lo contrario, Parménides decía que nada cambiaba. Y por último, Demócrito propuso que todo estaba formado por átomos, o sea, como estas partículas diminutas que no podemos ver, pero que componen todo lo que sabemos que existe en este mundo. Y bueno, aunque todos estos filósofos y científicos tenían ideas diferentes, compartían un mismo principio, que era explicar la realidad usando la razón, observando el mundo y buscando las cosas naturales. Gracias a ellos comenzó también la primera gran revolución intelectual de la humanidad, el inicio del pensamiento científico y filosófico. Con la llegada de los socráticos, la filosofía dio un giro fundamental hacia lo moral. Todo comienza con Sócrates, quien nos enseñó que el verdadero punto de partida para la sabiduría es el autocontrol. Sin eso, no hay nada. Después, Platón profundizó en esta visión distinguiendo entre el mundo sensible que vemos y el mundo intangible, centrando su atención en la importancia del alma y las ideas perfectas. Pero fue Aristóteles quien bajó estas ideas a la tierra. Nos recordó que la virtud no es algo abstracto, sino es un hábito que se construye con la práctica del día a día. De toda esta evolución nace la verdadera ética práctica, que nos obliga a plantearnos la pregunta más importante: ¿qué tipo de persona quiero llegar a ser? Y bueno, hoy estas ideas siguen siendo sumamente útiles. Pensar antes de reaccionar nos permite actuar con intención y no solo por impulso. Además, analizar nuestras decisiones nos hace más responsables de lo que elegimos y del impacto que tiene tanto sobre nosotros como sobre quienes nos rodean. También aprendemos a buscar la verdad con criterio propio, sin dejarnos llevar por opiniones superficiales, modas o presiones sociales. Entonces, todo esto se nota en cómo nos relacionamos, en cómo trabajamos y en los hábitos que elegimos cultivar. La capacidad de reflexionar nos ayuda a construir vínculos mucho más conscientes, a colaborar con empatía y a sostener principios coherentes en nuestra vida diaria. Además, nos permite reconocer los valores que guían nuestras
acciones, identificar lo que realmente es importante y también diferenciarlo de lo superficial o pasajero. Porque como sabemos, la filosofía, más que una teoría, se convierte en una manera de vivir con mayor claridad y sentido. Es una herramienta para formarnos como personas críticas, responsables, auténticas, capaces de darles dirección a nuestra propia existencia y participar activamente en la construcción de una sociedad mucho más consciente y justa. Esta fue nuestra primera cápsula. Gracias por ver nuestras cápsulas y acompañarnos en este viaje por la Edad Media y el Renacimiento.